Hola mis hermanos, hola mis amigos. Hoy día les traigo una palabra que es primeramente para mi vida y para cada una de las de ustedes. Amén. La palabra se encuentra en Mateo 7:21 y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a estar orando por esta palabra. Señor, te quiero pedir por la palabra que acabo de leer, Señor, para que quede guardada y atesorada en cada uno de nuestros corazones y mentes, Señor. Te quiero pedir para que tú seas conmigo, Señor, sea usándome, que no sea yo hablando, Señor, sino tú a través de mí. Te quiero pedir por cada una de las personas que escuchará esta palabra, Señor, para que tú seas dándonos el entendimiento, Señor, para que podamos entender y comprender tu palabra. Te quiero pedir por todo esto. Amén. Amén. La palabra nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El Señor nos dice que los que hacen la voluntad de Él, los que hacen la voluntad de Cristo entrarán al reino de los cielos. Amén. De nada nos sirve decir Señor, Señor, si no hacemos la voluntad de Él. Amén. Y hoy les voy a decir cosas que podemos hacer para ser reconocidos por Cristo. Amén. Una de ellas es dejar de lado nuestro lado pecaminoso. Amén. Y voy a leer Mateo 16:24 y dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Tenemos que dejar de lado cualquier pecado, cualquier cosa que nos haga caer en tentación y pecar. Tenemos que dejarla de lado para así hacer la voluntad de Dios. Amén. Ya que si nosotros aceptamos el pecado en nuestra vida, estamos negando a Dios, porque Dios no puede estar cerca del pecado. Entonces tenemos que dejar de lado cualquier cosa que tenga que ver con el pecado y dejar de lado nuestro pecado y arrepentirnos. Amén. Y no volver a pecar, porque de nada nos sirve arrepentirnos de este pecado, cambiar y seguir haciendo lo mismo. Amén. Entonces tenemos que dejar de pecar y dejar de lado nuestros deseos pecaminosos y solo enfocarnos en Dios. Amén. También debemos tener un cambio de actitud real. Y les voy a leer Juan 3:3 y dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Tenemos que tener un cambio real. No un cambio que lo digamos de boca para afuera, amén, sino que sea real, un cambio de todo corazón. Y el Señor va a saber esto, amén, porque nosotros podemos aparentar ante la gente, pero el Señor nos conoce y conoce nuestros corazones, y Él sabe cuando tenemos un cambio real o no, amén. Este paso va como conectado con el anterior, de que tenemos que tener un cambio real, tenemos que, si dejamos de lado nuestro lado pecaminoso, tenemos que no volver a lo mismo, amén, tenemos que cambiar realmente, tener un cambio real en Dios. Aquí nos dice que hay que nacer de nuevo, amén, porque el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y esto no se refiere a nacer de nuevo en la guata de la mamá, no, amén, se refiere a nacer de nuevo espiritualmente, ser nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que cambiar y nacer de nuevo en Cristo, no volver a nuestras antiguas costumbres y cambiar para Cristo, amén. También tenemos que seguir el ejemplo de Cristo en la tierra. Les voy a leer 1 de Pedro 2:21 y dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Tenemos que ser como el Cristo cuando vino a la tierra. El Señor era amable, tenía amor en su corazón, era humilde, justo, amén, y muchas características más. Él no caía en tentación, sino huía de la tentación, amén. Asimismo tenemos que ser nosotros, tenemos que ser como un ejemplo de Cristo, aquí en la tierra. Tenemos que dejar de lado nuestro pecado, tenemos que ser humildes, buenas personas, amén, porque esto nos dice el Señor, pero tenemos que hacerlo de todo corazón y como si fuera para el Señor, amén. Tenemos que dejar de lado todas nuestras antiguas costumbres y ser como Cristo en la tierra. Cuando Él vino, hacía milagros, era humilde, fue bueno, amén, porque el Señor es perfecto. Pero obvio no podemos ser perfectos, pero tenemos que tratar de llegar a esa perfección, amén. La perfección que tuvo Cristo y que tiene, amén.
También debemos perfeccionarnos cada día para Cristo. Les voy a leer Mateo 5:48. Amén. Y dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Tenemos que perfeccionarnos cada día en Cristo. Y sabemos que nosotros solos no podemos, porque no podemos solos, amén. Pero podemos pedir la ayuda de Cristo para que Él nos ayude a cada vez ir perfeccionándonos más. Amén. Podemos perfeccionarnos mediante la oración, que Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Amén. Tenemos que estar orando constantemente y pidiéndole al Señor esto, amén. Pidiéndole a Dios que Él sea con nuestras vidas y que Él sea perfeccionándonos cada día más. Amén. Entonces este es un medio por el que podemos pedirle al Señor que nos vaya ayudando y nos vaya perfeccionando cada día para Él. Amén. También mediante la palabra de Dios. En Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Tenemos que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es como un manual para nuestras vidas. Y ahí está todo lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y cada vez que vamos leyendo más la palabra, nos vamos a ir perfeccionando más en Cristo. Amén. También nos podemos perfeccionar mediante la congregación, mediante congregándonos en la iglesia y con nuestro hermano nos vamos perfeccionando. Amén. En Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Cuando nos congregamos también podemos perfeccionarnos. Amén. Y mediante estos 3 pasos podemos ir perfeccionándonos en Cristo y para Él. Porque nosotros no podemos perfeccionarnos solos, sino que tenemos que ir constantemente pidiendo la ayuda de Cristo. Y qué mejor mediante la oración, que hablamos directamente con Cristo y pedir la ayuda de que Él nos ayude a perfeccionarnos cada día, porque nosotros solos no podemos. Amén. También mediante la palabra, que es el manual que nos dejó Cristo aquí en la tierra, para que nosotros vayamos perfeccionándonos mediante esto. Amén. Y otro paso que es obedecer a Dios. Amén. En Juan 14:23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Tenemos que obedecer a Dios y su palabra. Tenemos que obedecer los mandatos de Dios. Cada uno de sus mandatos tenemos que obedecerlo. Amén. El Señor nos dice que para que Él nos reconozca tenemos que obedecerle, porque tenemos que hacer la voluntad de Él. ¿Y qué mejor hacer la voluntad de Dios? Obedeciéndole lo que Él nos manda, amén. Obedeciendo sus mandamientos y obedeciendo todo lo que el Señor nos pide. Amén. Tenemos que hacer cada uno de estos pasos para que el Señor nos reconozca en el cielo. Amén. Tenemos que ser obedientes, tenemos que dejar el pecado de lado, tenemos que nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Tenemos que ser un ejemplo de Cristo acá en la tierra y perfeccionarnos cada día, amén, en el Señor. Y lo más importante es obedecer al Señor y amarlo a Él, amén. Tenemos que siempre obedecerle a Dios y obedecer cada uno de sus mandatos, obedecer cada uno de sus mandatos que Él nos dejó aquí, para que así cuando nosotros le digamos Señor, Señor, Él sí nos reconozca, amén, porque hemos hecho la voluntad de Dios en la tierra. Tenemos que dejar cualquier pecado de lado, cualquier cosa pecaminosa, cualquier cosa que nos haga pecar, tenemos que dejarla de lado, amén. Y seguir a Cristo y obedecerle a Él. Amén. En Colosenses 3:1-3 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Tenemos que negar cualquier cosa de la tierra, amén, cualquier cosa terrenal, cualquier pecado, y mirar hacia arriba y seguir las cosas de Cristo, amén. Dice: pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Amén. Tenemos que buscar las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios, que es la voluntad perfecta, amén. Tenemos que obedecerle, seguir su palabra,
tenemos que orarle, tenemos que dejar de lado nuestro lado pecaminoso, dejar de lado cualquier pecado y seguir solo a Cristo, porque así Él nos va a reconocer en el cielo a cada uno de nosotros. Si hacemos la voluntad de Él y lo hacemos de todo corazón, amén, de nada nos sirve tener un cambio falso que no sea real, amén, porque puede que nosotros engañemos a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar, amén. Entonces tenemos que tener un cambio real para que así Dios nos reconozca y hagamos su voluntad siempre. Amén. Esta es la palabra de hoy. Adiós, bendiciones.